¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy no los voy a acompañar en clase, pero voy a dejar mi participación como asistente de docencia para la danza de la muerte en este video. Decidí no hacerles una presentación porque como a final de cuentas va a quedar grabado, pues se los dejo en explicación tal cual en video. Las danzas de la muerte no es solamente una sola obra, sino que es todo un género artístico que surge a finales del medievo como alegoría a la fugacidad de la vida. ¿Por qué? Porque esta época fue muy marcada por brotes de peste negra. La peste negra fue una enfermedad que azotó Europa a mediados del siglo XIV. Empezó entre el año 1346 y 1347 y su último brote fue a principios del siglo XVIII, pero la época más virulenta fue al principio hasta finales por ahí del año 1353. Había otras enfermedades endémicas, pero ninguna era tan peligrosa o causó tanto impacto como la peste negra. Según un autor árabe llamado Ibn al-Wardi, la peste pudo tener origen en lo que llamaban el país de la oscuridad, que estaría actualmente en el territorio de Uzbekistán. Entonces, la enfermedad comenzó a propagarse desde Asia hasta otras regiones del planeta, especialmente hacia Europa, por todas las rutas comerciales que conectaban estos dos puntos. La peste era un huésped que la gente no se esperaba, no la conocían y además era fatal. Se ignoraba de dónde venía y se ignoraba cómo tratarla. Por lo tanto, afectaba a todos, no importando condición social, podías morir de peste si la contraías. Dadas las creencias de la época, se le atribuía a diferentes cosas que había empezado la peste. Muchos pensaban que era por la corrupción del aire, otros que era por origen astrológico, otro por origen geológico, en fin. Las ideas de que tenía una razón de ser sobrenatural se quitaron hasta el siglo XIX, cuando se descubrió por un par de bacteriólogos asiáticos, Kitasato y Yersin. Eh, Curiosamente, lo hicieron al mismo tiempo, pero separados. Lo descubrieron ambos. Descubrieron que el origen de la peste bubónica era una bacteria que se llama Yersinia pestis. Afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, especialmente las pulgas. Y de ahí la enfermedad saltó a los humanos. Es una zoonosis igual que el COVID-19, para que tengan una idea de a qué se refiere. Esta enfermedad se manifestaba en ingles, axilas o cuello. Lo que pasaba es que se inflamaban los ganglios del sistema linfático y también supuraban. Entonces provocaba en los pacientes fiebres altas, les daban escalofríos, rampas y hasta delirio del nivel de fiebre que conseguían. El ganglio que se inflamaba recibía el nombre de bubón o carbunclo, que es de donde proviene el término peste bubónica. La bacteria incubaba de 16 a 23 días antes de manifestar los primeros síntomas, pero transcurrían después de tener los primeros síntomas 3 o 5 días para que empezaran a morir los pacientes. Había tres tipos de peste. Era la peste primaria, que era la más común en teoría, y otro par, que era la peste septicémica, donde el contagio pasaba a la sangre y se veía como manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de muerte negra. Y la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y provocaba una tos que podía dar lugar a que el contagio se hiciera a través del aire. Los que se contagiaban de estos dos tipos, ninguno sobrevivía, todos se morían, indudablemente. Las cifras de las muertes por peste negra son apabullantes. En la península ibérica, para dejarlo por regiones, la población pasó de más o menos 6 millones de habitantes a 2 o 2,5. Básicamente se murió el 60 o el 65% de la población. Se calcula que esa fue la mortalidad en ciudades como Navarra, mientras que en Cataluña, por ejemplo, se dio entre el 50 y el 70% de los muertos. En términos absolutos, se considera que de los 80 millones de europeos que vivían en esa época, quedaron reducidos a 30, entre 1347 y 1353. Debido a esto, la fascinación por la muerte creció tanto que se dio origen a géneros como este, a géneros artísticos que buscaban representar
la fugacidad de la vida y que la muerte no tenía ninguna clase de preferencia por ninguna clase social. El origen de las danzas de la muerte es un problema que no se tiene muy bien resuelto en cuanto a fechación. Hay quienes dicen que nació en Francia, otros que nació en Alemania. También hay costumbres, se puede dividir esto entre danza de la muerte o danza macabra, considerando las danzas macabras como eventos en los que tal cual pensaban que salían los muertos en los cementerios a danzar sobre sus tumbas. Algunos consideran precisamente estas teorías, estas danzas que se daban en los cementerios, como la raíz de que surgiera este género artístico. También este género impregnó en la pintura. Hay un montón de iconografía macabra que aparece junto con los textos. Se representan esqueletos, cuerpos en descomposición, danzando sobre las tumbas y tocando instrumentos musicales como la flauta o el violín. Se cree que estas figuras después fueron vestidas con los trajes típicos de las distintas clases sociales de la época medieval y que después se daba paso a la representación de los vivos que bailan ante la llamada de la muerte, que también es personificada. Esto se hace completamente teatral, por lo cual el teatro, la danza y la música son elementos muy importantes de todo esto. A finales del siglo XV, las danzas macabras ya eran un motivo popular en las decoraciones de la arquitectura eclesiástica, por ejemplo. Se ilustraban manuscritos y se ilustraban libros impresos con esto. Ahora, pensando en las danzas de la muerte españolas, para irnos al tema que nos atañe, hay que destacar algunas características. Una, son obras de teatro en ocasiones muy sencillas, donde solamente hay pocos personajes y son tratados muy estilizadamente y se simbolizan mucho. 2. Ante la muerte desfilan distintos protagonistas que volvemos, eran de diferentes clases sociales, de distintas extracciones culturales y de condiciones que pues, simplemente eran distintos para demostrar con esto que la muerte no tenía ninguna clase de preferencias. Las danzas de la muerte del teatro español son muy irónicas y críticas. Hacen un retrato ácido del sistema de la época, de la sociedad del momento. Se caracterizan por una sátira anti-eclesiástica, pues ponen en evidencia todos los vicios que había en ese tiempo. Se ha visto en estas danzas un esramismo, que es una cultura filosófica suscitada por un humanista holandés. Todo esto partidario a una reforma del cristianismo fundamentada en la exigencia de la vida moral. Y esto tuvo un gran predicamento en la élite española de la época, por eso se refleja en las danzas. Otra característica es que las obras se combinan con la mística literaria y con un espíritu ascético, donde no dan una solución a la muerte física, sino simplemente proponen que la aceptación es la única vía. A pesar de la crítica a las costumbres religiosas de la época, eran obras con una muy fuerte impronta religiosa. Los creadores más famosos, que curiosamente o más o menos por lo regular, no se dedicaban a escribir otros géneros, son los siguientes. Uno, el principal, Juan de Pedraza, que es la obra que ya les explicó la maestra, con su llamada farsa llamada Danza de la Muerte. De este autor se sabe que era oriundo de Segovia, que murió en 1566, aunque su fecha de nacimiento sea incierta. La danza es muy sencilla, solamente tiene 4 personajes, como ya les explicó la maestra, y todo esto, toda la danza se da demostrando, volvemos, los puntos principales de las danzas de la muerte. No importa tu clase social, no importa quién seas, la muerte va a llegar y te va a llevar y no va a entrar a discusiones contigo. La segunda danza que vale la pena rescatar es el esramista de Diego Sánchez de Badajoz. La tercera son las cortes de la muerte de Micael de Carvajal. Él vivió en Plasencia en los años 1495 a 1578 más o menos.
Y la cuarta son las danzas de la muerte de Sebastián de Orozco. Él era de Toledo. Respecto a todo esto, les voy a dejar en los comentarios del video, en la descripción del video, todas las fuentes que utilicé para informarme. Otra cosa interesante es que la idea de la danza de la muerte ha pervivido hasta nuestros días. Ejemplos de ellos son la película del Séptimo Sello de Ingmar Bergman, o incluso lo que ya se habrán dado cuenta que estamos escuchando es música clásica. Se llama este en particular Danse Macabre. Es un poema sinfónico compuesto en 1874 por una autora francesa que se llama Camille Saint-Saëns. No tengo idea si lo pronuncio bien porque no hablo francés, pero es una tradición bastante interesante que surgió de una época bastante problemática. Para cerrar, quiero dejarlos con un dato curioso. La peste bubónica no ha sido erradicada, la bacteria existe. Afortunadamente ya no puede propagarse de la manera en que lo hizo, gracias a pues, toda la tecnología que tenemos, a los antibióticos y a que pues, el control de enfermedades, la higiene y todo lo demás ha cambiado muchísimo. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito. Igual, les repito, dejo todas las ligas de las cosas que pueden consultar para que lo vean. En especial, les quiero recomendar mucho, hay un video de un canal español que se llama Academia Play. Ellos se encargan de ilustrar cuestiones históricas. Les explican con pelos y señales todo lo que tiene que ver con la peste bubónica, con unas ilustraciones geniales en 15 minutos. Si les interesa, se los recomiendo muchísimo.